necesito decirte algo que la mayoría de los médicos nunca dirán en voz alta. No porque no lo sepan, sino porque la consulta termina antes de que puedan llegar a eso. Tu cuerpo puede seguir vivo mientras tu vida desaparece silenciosamente a tu alrededor. Eso no es una metáfora. Es algo que he visto desarrollarse lentamente, casi de forma invisible, en pacientes que entraban a mi consultorio luciendo perfectamente bien en el papel. Análisis normales, presión arterial bien controlada, nada alarmante. Y sin embargo, algo se les estaba escapando. Sus voces se volvían más apagadas. Su mundo se hacía más pequeño. Decisiones que antes eran suyas empezaban a ser tomadas por otra persona. La mayoría nunca lo vio venir, porque los hábitos que lo previenen son tan comunes, tan ajenos a lo que una consulta de 15 minutos puede cubrir, que nadie se los explicó jamás. Soy la doctora Sofía, cardióloga certificada, con más de 30 años de experiencia. He estado frente a decenas de miles de pacientes en el rango de 75, 80 e incluso 85 años, y en todo ese tiempo he visto repetirse el mismo patrón una y otra vez. Algo que la investigación apenas está empezando a explicar por completo. Antes de continuar, si esta es la primera vez que escuchas este tipo de conversación directa de parte de una cardióloga, suscríbete ahora mismo, porque comparto contenido como este cada semana, y te prometo que vale la pena quedarte. Déjame un comentario con tu edad, y sigamos juntos. El primer tipo de paciente llega a los 80 años y todavía maneja para ir a sus propias citas, todavía recuerda el cumpleaños de cada nieto, todavía cocina el almuerzo del domingo, todavía se ríe tan fuerte que los vecinos lo escuchan, todavía decide cómo transcurre su propio día. El segundo tipo empezó exactamente igual. Misma edad, muchas veces los mismos diagnósticos. Pero en algún punto del camino, su mundo comenzó a encogerse. Y lo que me ha partido el corazón a lo largo de 3 décadas de práctica es esto: la mayoría nunca lo vio venir. Menos de 1 de cada 8 adultos mayores de 75 años mantiene, de manera constante, los 6 comportamientos que voy a mostrarte a continuación. Si tú ya los tienes, no solo estás sano, eres excepcional de una manera que la ciencia moderna ahora puede medir realmente. El número 1 de esta lista es algo que menos de una docena de pacientes me han preguntado en más de 30 años. No tiene nada que ver con la dieta o el ejercicio como la mayoría supone. Sin embargo, datos de Johns Hopkins y de la Universidad de Edimburgo sugieren que podría ser el predictor más importante de independencia después de los 75 años. Quédate hasta el final, porque ese punto por sí solo vale todo el video. Deja tu edad en los comentarios ahora mismo, y cuéntame cuál de estos 6 crees que ya tienes. Leo cada uno de los comentarios. Déjame el tuyo abajo, y hablemos. Ahora, vamos a contar desde el 6 hasta el 1. Hábito número 6. Caminar con intención, no solo moverse. Esto es lo que la mayoría de las personas entiende mal sobre caminar después de los 75 años. Lo tratan como simple transporte, del auto a la tienda, de la habitación a la cocina, y lo cuentan como ejercicio. No lo es. Las personas que envejecen de manera excepcional caminan con verdadera intención cardiovascular, a un ritmo que eleva la frecuencia cardíaca a un rango de entre el 50 y el 65% del máximo. No un paseo tranquilo, sino un esfuerzo sostenido y con propósito de al menos 20 minutos. Después de los 70 años, las paredes arteriales se endurecen a un ritmo acelerado, un cambio estructural llamado arteriosclerosis. Cuando las arterias pierden su elasticidad, el corazón trabaja más, la presión arterial sube, y el cerebro recibe silenciosamente un poco menos de sangre cada año. El estudio Heritage sobre familias encontró que caminar de forma aeróbica y sostenida produjo reducciones medibles en la rigidez arterial, no solo una desaceleración del deterioro, sino una verdadera reversión. Piensa en tus arterias como una manguera de jardín que estuvo demasiado tiempo bajo el sol, pierden flexibilidad, la presión interna sube, y con el tiempo se agrietan en las uniones. Caminar con intención devuelve esa flexibilidad. Prescripción: de 20 a 30 minutos, 5 días a la semana, a un ritmo en el que puedas hablar en oraciones completas pero no querrías cantar. Consejo práctico: hacerlo por la mañana amplifica todo. Una investigación publicada en el Journal of the American Heart Association encontró que el ejercicio matutino produce una reducción de la presión arterial durante 24 horas completas,
algo que el ejercicio por la tarde simplemente no logra igualar. Tomemos el caso de Roberto, de 78 años, un ingeniero jubilado de Columbus, Ohio. Su presión arterial estaba en 148/91, con 2 medicamentos, y él había aceptado en silencio que eso era simplemente lo que se sentía envejecer. Un solo cambio, 30 minutos de caminata cada mañana antes del desayuno. 8 semanas después, 134/82. 3 meses después me dijo, doctora Sofía, siento que recuperé una década. Un hábito, 30 minutos, una década. Hábito número 5. Proteger el sueño como si fuera una prescripción clínica. Dormir mal después de los 75 años no es una simple molestia. Es un evento cardiovascular que se desarrolla en cámara lenta, cada noche que no se atiende. Después de los 70 años, el sueño de ondas lentas disminuye hasta en un 80% en comparación con los 30 años, y es precisamente en esa fase donde el cuerpo repara las paredes arteriales, regula la inflamación y elimina desechos del cerebro a través del sistema linfático. Cuando el sueño profundo desaparece, ese ciclo de limpieza queda incompleto, noche tras noche, año tras año. Un estudio de la Universidad de California en Berkeley encontró que los adultos mayores de 70 años con sueño interrumpido mostraban una acumulación 68% mayor de las placas de amiloide asociadas con el Alzheimer. El impacto cardiovascular es igual de severo. El sueño fragmentado elimina el descenso nocturno de la presión arterial, esa caída durante la noche que los cardiólogos consideran uno de los predictores más confiables de la salud cardíaca a largo plazo. Cuando ese descenso desaparece de manera constante, el daño cardiovascular se acumula tal como lo haría con la hipertensión diurna. Las personas que envejecen de manera excepcional duermen con una consistencia casi militar, la misma hora para acostarse, con una variación máxima de 30 minutos cada noche. La misma hora para despertar todas las mañanas, incluidos los fines de semana. Una habitación mantenida entre los 18 y los 20 grados centígrados, y sin pantallas durante los 60 minutos previos a dormir. Una investigación de la Escuela de Medicina de Harvard encontró que la estimulación mental antes de dormir retrasa el inicio del sueño en un promedio de 47 minutos en adultos mayores de 70 años. Consejo práctico: 10 minutos de respiración diafragmática antes de dormir, 4 tiempos al inhalar, 6 tiempos al exhalar. Esto reduce el cortisol nocturno hasta en un 22% y profundiza notablemente el sueño. No cuesta nada, y puede hacer más por tu corazón mientras duermes que el medicamento que tomaste antes de acostarte. Hábito número 4. Consumir proteína de forma deliberada y distribuida a lo largo del día. La idea de que se necesita menos proteína a medida que envejecemos no solo es incorrecta, puede ser uno de los mitos nutricionales más dañinos que se han transmitido silenciosamente dentro del sistema médico. Después de los 75 años, tu cuerpo en realidad requiere entre un 50 y un 75% más de proteína dietética por libra de peso corporal que un adulto sano de 30 años. La razón es la resistencia anabólica, la capacidad reducida de las células musculares envejecidas para responder a una señal de proteína. Tus músculos no son perezosos. Simplemente son más difíciles de alcanzar. Sin suficiente señal, se instala la sarcopenia, una pérdida progresiva de masa muscular que la Clínica Mayo ha relacionado con un aumento del 47% en el riesgo de caídas y una probabilidad 53% mayor de perder funciones básicas de la vida diaria en un plazo de 5 años. Una investigación publicada en el American Journal of Clinical Nutrition, con 2.700 adultos de entre 70 y 85 años, encontró que quienes consumían 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, repartidos en 3 o más comidas, mostraban tasas de hospitalización 41% más bajas por lesiones relacionadas con caídas, además de una respuesta inmunológica notablemente más fuerte. Enfoque práctico: entre 25 y 35 gramos en cada una de las 3 comidas principales, es decir, aproximadamente entre 110 y 140 gramos de pollo, pescado, huevo, yogur griego o legumbres, repartidos a lo largo del día, ya que los músculos envejecidos solo pueden aprovechar entre 35 y 40 gramos en una sola comida para la síntesis muscular. Consejo práctico: acompaña cada comida con proteína con vitamina C, ya sea una naranja, un pimiento o un poco de jugo de limón. La vitamina C impulsa la síntesis de colágeno, que mantiene la integridad del tejido conectivo y de las paredes vasculares después de los 75 años.
Tomemos el caso de Elena, de 79 años, una maestra jubilada de Savannah, Georgia. Había perdido 6 kilos de masa muscular magra en 18 meses, con una fuerza de agarre en el percentil 12. Su médico anterior lo llamó un cambio normal relacionado con la edad. No era normal, era prevenible. 12 semanas después de reestructurar su ingesta de proteína, había recuperado 4 kilos de masa magra, con su fuerza de agarre ahora en el percentil 55. Me dijo, no me había dado cuenta de que estaba desapareciendo. La proteína no solo alimenta al músculo, protege la versión de ti que todavía se hace presente. Antes de continuar, si este video te está dando algo que una consulta médica nunca tuvo tiempo de darte, por favor suscríbete ahora mismo y compártelo con alguien de entre 70 y 90 años que necesite escuchar esto. Este canal existe para darte la verdad clínica que más de 30 años de cardiología me han enseñado, una verdad que las consultas de 15 minutos casi nunca alcanzan a cubrir. Vamos camino a los 100,000 suscriptores que merecen conocer sus números reales. Suscríbete, dale me gusta, y sigamos. Hábito número 3. Mantener al menos un vínculo social genuino cada día. Te dije que uno de estos hábitos te iba a sorprender, este es. Suena demasiado emocional, demasiado alejado de la cardiología como para tener un peso médico real. No lo es. Un estudio de la Universidad Brigham Young, que analizó a 300,000 adultos, encontró que el aislamiento social conlleva un riesgo de mortalidad equivalente a fumar 15 cigarrillos al día. Estar crónicamente aislado es, en términos reales, tan peligroso para tu esperanza de vida como fumar 15 cigarrillos todos los días. El Instituto Nacional del Envejecimiento encontró que la soledad acelera el deterioro cognitivo en un 64%, aumenta el riesgo de demencia en un 41%, y eleva los niveles de interleucina 6 y de proteína C reactiva, marcadores inflamatorios que dañan directamente el tejido cardiovascular. La interacción social significativa, en cambio, activa la oxitocina, suprime el cortisol, reduce la inflamación y mantiene intactas las vías neuronales. Tu cerebro social es como un músculo. Las neuronas que se activan durante una conversación genuina son las mismas que mantienen tu memoria y tu sentido de identidad. Cuando esas neuronas permanecen inactivas durante semanas, comienzan a debilitarse, y después de los 75 años, las vías que no se usan se vuelven mucho más difíciles de reconstruir. Prescripción: al menos una interacción genuinamente activa cada día, ya sea una llamada telefónica real, un grupo comunitario, un compañero de caminata, o una comida con alguien que te haga discutir un poco. La presencia pasiva no cuenta. El estímulo tiene que ser activo. Tomemos el caso de Ana, de 83 años, de Pensacola, Florida, quien perdió a su esposo de 51 años de matrimonio y se aisló casi por completo. Su hija la trajo a mi consultorio 8 meses después, y ella había mostrado un deterioro cognitivo medible en menos de un año. No cambiamos ni un solo medicamento. En cambio, le construimos una agenda social, un club de lectura, llamadas diarias con distintos familiares por turnos, y un turno de voluntariado 2 veces por semana en su biblioteca local. 8 meses después, sus puntajes cognitivos habían regresado casi a su nivel inicial. Su hija llamó y me dijo algo que anoté palabra por palabra: vuelve a sonar como ella misma. La conexión social no es un simple consuelo después de los 75 años. Es un requisito biológico. Consejo práctico: combina la interacción social con el movimiento. Una investigación de la Universidad de Columbia Británica muestra que combinar interacción social con actividad ligera produce un efecto sinérgico sobre el BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, mayor que el que produce cualquiera de los dos por separado. Cada vez que caminas y conversas al mismo tiempo, estás alimentando un cerebro que todavía tiene una capacidad notable para crecer. Hábito número 2. Monitorear la presión arterial en casa con precisión clínica. Este me toca muy de cerca, literalmente el hábito de cardióloga. La mayoría de los adultos mayores de 75 años que controlan su presión arterial ven sus números 2 veces al año. Les dicen un número, les dicen si está bien, y los mandan a casa por 6 meses. Eso es lo que produce la estructura de las consultas, y significa que una enorme cantidad de información cardiovascular que podría proteger sus vidas simplemente nunca se registra. La presión arterial no es un número fijo, cambia según la hora del día,
el nivel de actividad, el estrés, el sueño, el consumo de sodio y el horario de los medicamentos. El estudio Sprint, que siguió a 9.300 adultos, encontró que tratar hasta alcanzar una meta sistólica por debajo de 120 redujo los eventos cardiovasculares mayores en un 25% y la mortalidad por todas las causas en un 27%, en comparación con la meta estándar de 140. Uno de cada 4 participantes de ese estudio evitó un infarto o un accidente cerebrovascular. Pero mantener esa meta requiere conocer tu número en varios momentos del día, no solo 2 veces al año en un consultorio donde la simple ansiedad puede inflar la lectura. Las personas que envejecen de manera excepcional tratan su tensiómetro en casa como una persona con diabetes trata su monitor de glucosa. A la misma hora cada mañana, con 5 minutos de reposo sentado primero, el brazalete a la altura del corazón, registrando los datos, observando los patrones, y llevando ese registro a cada consulta. El número que aparece en la pared del consultorio no es tu número real. Tomemos el caso de Carlos, de 77 años, un bombero jubilado de Baltimore, Maryland. Su lectura en el consultorio era 142/88, medicado y aparentemente controlado. 2 semanas de mediciones en casa contaron una historia distinta. Entre 158 y 162 cada mañana, 20 puntos por encima de todo lo que yo había visto en el antes, con lecturas nocturnas que llegaban a 170 después de comidas cargadas de sodio. No estaba controlado, solo parecía estarlo, y son 2 cosas muy distintas. Ajustamos el horario de su medicación, modificamos su alimentación nocturna, y agregamos una caminata matutina antes de su primera lectura del día. 6 semanas después, su promedio matutino estaba en 128, no porque encontráramos un nuevo medicamento, sino porque finalmente encontramos su número real. Consejo práctico: toma tu lectura antes del café. La cafeína eleva la presión sistólica entre 8 y 10 puntos en un lapso de 30 minutos en adultos mayores de 65 años. Primero la lectura, después el café, todas las mañanas. Hábito número 1. El desafío cognitivo diario y con propósito que produce una incomodidad productiva. Aquí está, el que te prometí desde el principio. El hábito que menos del 12% de los adultos mayores de 75 años mantiene de forma constante. El que los investigadores de Johns Hopkins han llamado la intervención de longevidad más subutilizada que existe sin necesidad de receta médica. El que casi ningún cardiólogo menciona en una consulta. No se trata de crucigramas ni de lectura pasiva, sino de la práctica diaria de aprender algo genuinamente nuevo, una habilidad, un idioma, un instrumento musical, algo que obligue a tu cerebro a entrar en una incomodidad productiva. Después de los 75 años, tu cerebro tiende a apoyarse preferentemente en vías neuronales ya establecidas, conservando energía metabólica al favorecer lo familiar. Pero esa misma preferencia agota la reserva cognitiva, el colchón de resiliencia de tu cerebro frente al deterioro relacionado con la edad. Piénsalo como la memoria RAM de una computadora. Mientras más tengas, más daño puede absorber el sistema antes de que aparezcan los síntomas. Aquí está la conexión cardiovascular que casi nadie menciona. Los mismos factores de riesgo vascular que dañan el corazón, la hipertensión, la rigidez arterial, el mal descenso nocturno de la presión, también reducen el flujo sanguíneo cerebral y aceleran el deterioro cognitivo. Una investigación del estudio cardíaco Framingham confirmó directamente esta relación. Proteger la reserva cognitiva no es algo separado de proteger tu corazón, es una consecuencia directa de hacerlo. El estudio de la cohorte de nacimiento de Lothian, de la Universidad de Edimburgo, que siguió a más de 1.000 adultos hasta finales de sus 80 años, encontró que quienes realizaban actividades cognitivas novedosas durante al menos 30 minutos al día mostraban una tasa de atrofia cerebral 47% más lenta en resonancias magnéticas, y tenían un 38% menos de probabilidad de recibir un diagnóstico de demencia. Aprender un nuevo idioma, por sí solo, retrasa el inicio de la demencia en un promedio de 4 años y medio. Un instrumento musical involucra al mismo tiempo el control motor, el procesamiento auditivo, la memoria y la regulación emocional. La palabra clave es activo. Ver a alguien tocar guitarra en una pantalla no es aprender guitarra. Luchar con una progresión de acordes con el instrumento realmente en tus manos, esa lucha es justamente el punto. Esa incomodidad productiva es donde vive todo el beneficio neurológico. La resistencia no es el obstáculo.
La resistencia es la medicina. Tomemos el caso de Miguel, de 79 años, ingeniero civil durante 40 años en Portland, Oregón. Le costaba recordar nombres y seguir conversaciones complejas. Una prescripción, junto con su protocolo cardíaco, elegir algo que siempre había querido aprender, y hacerlo todos los días. Eligió la pintura al óleo. Al principio era terrible, y lo decía con un orgullo que reconocí de inmediato. 18 meses después, 23 pinturas terminadas, un lugar en un grupo de arte local, y evaluaciones cognitivas que mostraban mejoría en 3 de 5 áreas medidas. Mejoría a los 79 años, no solo mantenimiento, mejoría real. Consejo práctico: combina tu desafío cognitivo diario con DHA, presente en el salmón, la caballa, las sardinas o un suplemento de aceite de pescado de buena calidad. Una investigación del estudio cardíaco Framingham muestra que los adultos con niveles más altos de DHA presentan respuestas de neuroplasticidad significativamente más fuertes frente al entrenamiento cognitivo. El DHA ayuda a tu cerebro a absorber el beneficio de lo que sea que estés aprendiendo. Es el fertilizante debajo de la semilla. Todas las referencias clínicas están en la descripción de abajo. Léelas. Llévalas a tu próxima consulta. Ahora déjame decirte algo, después de más de 30 años sentada frente a personas de este mismo rango de edad. Esta década de la vida, entre los 75 y los 85 años, es tratada por la medicina, por los medios de comunicación, y a veces incluso por las propias familias, como una sala de espera, un periodo de transición, algo que se administra en lugar de vivirse. No lo es. El cuerpo y la mente a los 75, a los 80, y a los 85 años conservan una capacidad de resiliencia notable, persistente y científicamente documentada, no a pesar de la edad, sino en diálogo con ella. Los 6 hábitos que vimos hoy: caminar con intención, proteger el sueño, consumir proteína de forma deliberada, mantener un vínculo social diario, monitorear la presión arterial en casa, y el desafío cognitivo con propósito, no se tratan de retroceder el reloj. Se tratan de aprovechar al máximo, de la manera más extraordinaria posible, el tiempo que a ese reloj todavía le queda. Seguir manejando hacia tus propias consultas. Seguir siendo quien recuerda dónde están las llaves del auto. Seguir cocinando la comida por la que toda la familia vuelve a casa. Seguir siendo la persona cuya opinión tiene peso en la conversación. Seguir riendo hasta que se te llenen los ojos de lágrimas por algo que dijo tu nieto. Eso es lo que se ve la independencia. Eso es lo que significa calidad de vida. Y te lo prometo, lo he visto en pacientes a quienes les dijeron que ya no había nada más por optimizar. Nunca es demasiado tarde para empezar. Si todavía no te has suscrito, por favor hazlo ahora mismo. Cada semana te traigo la verdad clínica, honesta y respaldada por investigación, que más de 30 años de cardiología me han preparado para enseñarte. Una verdad que las consultas de 15 minutos casi nunca alcanzan a cubrir. Vamos camino a los 100,000 suscriptores que merecen conocer sus números reales. Suscríbete, dale me gusta, y comparte esto con alguien de entre 70 y 90 años que lo necesite hoy. Déjame tu edad en los comentarios y cuéntame en cuál de estos 6 hábitos eres más fuerte, y cuál quieres desarrollar a continuación. Leo cada una de las respuestas. En mi próximo video, te voy a contar sobre algo que socava directamente 3 de estos 6 hábitos al mismo tiempo. Algo que se encuentra hoy mismo en los botiquines de un estimado 40% de los adultos mayores de 75 años. Vas a querer ver eso antes de tu próxima renovación de receta médica. Suscríbete, dale me gusta, comparte, y nos vemos en el próximo video.